No de crisis, y menos de recesión, de desaceleración. La prima de riesgo española se disparó hoy en la apertura de mercado hasta los 470 puntos. Se va a proceder a una revisión del modelo de prestaciones por desempleo, garantizando que éstas no generen efectos desincentivadores en la búsqueda de empleo. Igual que estás percibiendo la energía de la próxima llamada. No, Vicky, aquí había cosas muy claras. Y es una pena, porque no soy yo, sino es ella, que no ha querido conectar. ¡Del desaparecido! ¡Gol del muerto! Había que dilapidarlo, laminarlo, machacarlo, hundirlo y quitarlo. Yo no sé los demás qué dirán, pero a mí me gustan grandes. 5 centímetros me ha crecido. Así es, y el grosor, perfecta. Pero que si se suman 2 manzanas, pues dan 2 manzanas. Y si se suman una manzana y una pera, nunca pueden dar 2 manzanas. If you're looking for trouble, you came to the right place. Well, get out in that kitchen and rattle those pots and pans. Get out in that kitchen and rattle those pots and pans. Well, I roll the black boy, son of a hungry bird. Lucila, no me dejes por favor. Oh, Lucila, no me dejes por favor. Te lo pido de rodillas, no me vayas a dejar. Love me both day and night. I never grumbling or fussing. Always treat me right. Bienvenida a Espíritu de Rock and Roll. Te saludan Carmen Navarro haciendo burbujas con el saxofón y un servidor, Daniel Acirón, yendo detrás, pinchándolas con una aguja.
Shake, dance. Bailar, bailamos el ritmo del saxofón, y más si son los saxofonistas salvajes quienes nos visitan. Hoy vamos a recorrer la historia del saxofón del rhythm and blues, del saxofón que marcó el rock and roll, de ese instrumento solista anterior a la guitarra eléctrica. Dani Nelo lleva reivindicando el papel del saxofón muchos años. Lo hace tocando en vivo y grabando discos como Los saxofonistas salvajes, segundo LP editado por Buen Ritmo, en el que podemos escucharlo aventurarse en ese terreno todavía por investigar de los años 40 y de los años 50. No hablamos de guitarristas, no hablamos de cantantes, hablamos de saxofonistas. Buenos días, Dani. Buenos días, ¿qué tal? Vamos a hacer un repaso a las canciones que has querido incluir en este homenaje a los saxofonistas salvajes, pero lo primero es saber, entre tantos, hemos empezado escuchando una composición de Willis Jackson, de Gator Tail Jackson, ¿cómo hiciste para escoger quién iba a entrar y quién se tenía que quedar fuera? Ha sido muy difícil porque desde que yo empecé a tocar el saxo, pues vengo coleccionando discos de saxofonistas, tanto bueno en single, 45, en LP, en todos los formatos he ido coleccionando. Yo lo que quería hacer era simplemente alargar la vida de estos temas y de estos saxofonistas. Son gente que son anónima para mucha gente, pero en cambio los has oído en millones de discos, con Little Richard, con Lloyd Price, con Fats Domino, dime cualquier artista de los 50 de rhythm and blues y de rock and roll, y alguno de estos saxofonistas estaba allí detrás como músico de estudio, y después muchos de estos saxofonistas probaron suerte con singles, con algún LP que tenía más o menos éxito, desde el 1.000.000 de copias vendida por Lynn Hope, un saxofonista del cual hablaremos luego, haciendo una versión del Tenderly, un estándar de jazz, a gente más anónima como Herb Hadestry, que era un saxofonista que todos son los más famosos de Fats Domino de saxo, son del señor Herb Hadestry, en cambio nadie sabe quién es, ¿no? Y entonces, pues nada, simplemente mi voluntad con estas 13 versiones era alargar la luz de estas estrellas saxofonísticas que sí lo fueron, algunos sí lo fueron en su momento, ¿no? Y el criterio a escoger, pues ha sido el emocional, como siempre. O sea, me llega al corazón este tema, me ponen las pilas este tema, lo toco. Claro que me han quedado muchísimos fuera y si todo va bien y me animáis, voy a por el segundo volumen.
En 1958, Atco editaría esta rodaja que grabó King Curtis y que casi 60 años después escuchamos de la mano, del pulmón de Danny Nello. Es Ifig, una de las canciones que están incluidas en este Los saxofonistas salvajes. ¿Qué pasó cuando hubo un tiempo en el que saxofonistas como King Curtis podían hacer enloquecer a una pista de baile para que la guitarra eléctrica ganase la batalla? Bueno, yo la clave creo que fue la British Invasion, ¿no? Yo creo que una vez la formación de bajo, 2 guitarras, batería entró y se consolidó como la formación de pop por antonomasia, pop al principio rock and roll y después más hacia el pop, ahí pues el camino, como si dijéramos, comercial del saxo se quedó más en el soul, ¿no? Otro camino, que era el del soul, cada vez después de... O sea, por ejemplo, el saxo de Rhythm and Blues, que se transformó o se adaptó muy bien a los grupos vocales, ¿no? A finales de los 50, tanto de rock and roll como de early soul, que en todos los grupos de doo-wop, en todas las canciones había un solo de saxo, ¿no? Después esto desencadenó, yo diría, hacia el soul, y entonces ahí nos quedamos con menos efectivos. Ya algunos saxofonistas se van más hacia el rollo del organ group, más de soul jazz, por ejemplo, para decirlo de alguna manera, y los saxos comerciales se quedan muy pocos exponentes, como Junior Walker o King Curtis. Y de los grupos de pop, pues hay pocos que en los 60 se queden con el saxo, ¿no? Después los Rolling Stones se quedaron muchos años con el señor Bobby Keys ahí defendiendo la llama del saxofón. A la hora de grabar estas adaptaciones que podemos disfrutar en Los saxofonistas salvajes, te has rodeado de un equipo de gente con la que ya llevas años compartiendo otras aventuras. Podemos citar, por ejemplo, a Dani Baraldés, que está ahora en la guitarra en los Mambo Jambo, o a Anton Jarl a la batería en este disco y también en los Mambo Jambo. Tú estás al saxo tenor y la aventura la completan Pere Miró al barítono y Albert Sabater a la percusión, junto con Héctor Martín, que también graba otras guitarras. Entiendo que esto es un proyecto muy personal, pues llevas años trabajando esta línea. ¿Qué les pides a los músicos que entran en el estudio contigo a grabar Los saxofonistas salvajes para mantener el control de ese sonido? Yo creo que después de los años ya no tocas con instrumentistas, sino tocas con personas, ¿no? Que a veces, ¿sabes? O sea que cuando llamas a alguien, ya, no solo es su instrumento, sino su manera de hacer. Y esto es lo que hace que nos entendamos, ¿no? Y con todos había tocado anteriormente, menos con Pere Miró, pero que su hoja de servicios era muy buena, porque, o sea, viene de tocar con los Big Jamboree, con los Gramophone All Stars, siempre muy respetuoso y a la vez aventurero con las músicas de raíz. Es un tío que es muy válido musicalmente, que me ha ayudado muchísimo también en los arreglos. Y después, pues tener muy claro, lo digo en sentido positivo, en los Mambo Jambo tengo que negociar muchísimo, porque los 4 estamos allí, somos una banda y allí pues los 4 hacemos foro de cada tema, ¿no? Y aquí, bueno, pues yo venía con la idea muy clara de cómo me gustaría hacer las cosas. Trabajamos anteriormente de ponernos a ensayar con Pere Miró los arreglos, o sea que llevábamos allí con todo ya escrito, ¿no? Que esto es una ventaja y te ayuda también a ir más rápido, dejando la improvisación para los solos naturalmente y para dejarte ir con red, ¿no? Es que, o sea, tú te tiras ahí, pero hay una serie de arreglos que te mantienen por debajo. Como se suele decir, improvisar con guión es la mejor improvisación posible. Bueno, el guión va por debajo, yo me vuelvo más loco, pero sí. Porque siempre, que muchos... exacto, y tú lo has dicho bien, o sea, hay que pedir, lo que hay que pedir es la intensidad. Estamos hablando de un tipo de música, y el tipo de saxofonistas que estoy reivindicando yo son los más viscerales, los que se dejan ahí la piel en cada solo sin pensar mucho, ¿no? No es un discurso intelectual, que lo respeto mucho en otras músicas, pero este es el que más me emociona a mí, por eso lo he tirado así. En tu anterior visita estuvimos hablando de los orígenes de Mambo Jambo, de cómo os formáis en cuanto al espectáculo y al repertorio en torno a ese espectáculo de burlesque que fueron las noches de Tabú. Imagino que algunos de estos temas también sonarían en el Apolo, en esos espectáculos de burlesque. Pues creo que no.
No, la verdad es que no. Hay tantos temas que a la hora de poder hacer versiones, perdón, se pueden hacer tantas cosas que no. Allí trabajábamos mucho, aparte de que invitábamos muchos músicos, cantantes, pianistas, tuvimos a diferente gente. Aparte de estos invitados, hacíamos música para el burlesque, ¿no? Una cosa que es un tipo de blues más arrastrado, perdón, un tipo de rhythm and blues más arrastrado y más sensual, ¿no? Llamando a la sección de ritmo. ¡Roger! ¡Torpedos fuera, y'all! Este tío está de los... Nervios son nervios, una canción conocida por el saxofón de B.J. McNeely, una figura fundamental con la que habías tenido ya el privilegio de tocar e incluso grabar. Sí, en 2013 vino al Rock and Race, vino con el malogrado Mark Tortorici y nada, y después hicimos el link para traerlo a Barcelona e intentar grabar con él. Lo que pasa es que fue demasiado rápido, demasiado improvisado, grabamos, las grabaciones no han visto la luz, tengo las grabaciones, pero no fue así como el contacto personal y musical estuvo bien, la grabación no estuvo a la altura ni de Big J ni de Mambo Jambo, yo creo, y entonces se quedó ahí para que algún día cuando hayamos desaparecido alguien saque un rare recordings, ¿no? Pero bueno, nos quedamos con la experiencia de haber conocido a uno de los astros y del honking sax, ¿no? Yo creo que es quizá uno de los máximos exponentes, ¿no? De que inventó, no inventó, pero sí catalizó el sentimiento este de locura con el saxofón, ¿no? Por eso yo defiendo el saxo esto como primer instrumento del rock and roll, por ese grito de rebeldía que tenía antes de que hubiera héroes de la guitarra con la guitarra más metidos ya a partir del 50 y poco, ¿no?
Pero este tío ya estaba dando briza con este tipo de temas, 47, 48, tal y cual, y eran precisamente estas actuaciones incendiarias, como que el tío se tiraba para el suelo, hacía 40 minutos de un solo, ¿sabes? Y ahora vamos a showcase de 20 minutos con 7 temas, ¿no? Y pues esta anarquía me flipa, ¿qué quieres que te diga? Desde tu festival Saxorama reivindicas también la figura del saxofonista para poderlo disfrutar en vivo. Big J. McNeely es uno de los iconos con los que has podido compartir escenario y con los que has grabado. ¿Con quién te gustaría darte el capricho? ¿A quién invitarías a una próxima edición de Saxorama para que la gente lo vea y sobre todo para disfrutarlo tú? Pues tristemente que de los 50 quedan poca gente, ¿no? Queda Grady Gaines, el saxofonista de Little Richard, pero claro, está muy mayor. Quedaba Joe Houston, que murió hace poco, también, bueno, hace un par o 3 de años. Y después gente de ya más de mi generación, pues he tenido la suerte de que los hemos ido trayendo, ¿no? Como gente como Mando Dorame de los Royal Crown Review, a Sax Gordon, a Drew Davis, a Scott Hamilton, que es quizá más jazzero, pero también lo trajimos como defensor de la llama del saxofón solista. ¿Quién más? Hicimos una cosa muy curiosa con Benjamin Herman, un saxofonista alto holandés, que es un crack, es más jazzero, pero le encargamos un homenaje a Earl Bostic, el gran saxofonista alto de los 50, y lo hizo fantástico también. O sea, que vamos cumpliendo pequeños... Hombre, el tema de tener a Greg Piccolo entre nosotros fue un hito, ¿no? Yo, joder, cuando empezaba a escuchar a Rhythm and Blues y escuchaba el Roomful of Blues, esta banda que estuvo manteniendo la llama del Rhythm and Blues viva en unos años, a finales de los 70, principios de los 80, que no estaba fácil, ¿no? Y Greg Piccolo era el líder, como si dijéramos, de Roomful of Blues. Tenerlo ahí y tocar con él, pues para mí ha sido un hito, y la verdad lo comentábamos el otro día, que también así sabemos que no estamos solos cuando nos conocemos, ¿no? Es decir, bueno, estamos defendiendo una manera de hacer las cosas, que no se trata tampoco de una nostalgia casposa ni una fotocopia de una fotocopia, ¿no? Se trata de reivindicar una manera, un sonido, y lo estamos haciendo ahora en el siglo XXI aquí, y por eso es vigente, ¿no? En el fin de fiesta de la última edición del Saxorama te pudimos ver subido al escenario precisamente con Mando Dorame, respaldado por la Barcelona Big Blues Band, y además con Spencer Eboy, que es el cantante y saxofonista de MFC Chicken. Sí. ¿Cómo fue el armar con Spencer, que además es cantante, un show así, con una Big Band detrás, algo a lo que Spencer no estaba acostumbrado? Bueno, la combinación a la hora... En el Saxorama pues tenemos mucha complicidad con Iván Kovacevic, porque él es director de la B4, y bueno, pues dijimos, oye, ¿por qué no mezclamos un cantante de garage, no? Bueno, porque es como ese frat rock, ese rock and roll más gamberro, no tan rhythm and bluesero, sino un poquito más ya metido en los finales de los 50-60, ¿no? ¿Qué tal sería ponerlo con la Big Band, ¿no? Nos gustó la idea y apostamos por ello y fue divertidísimo. Y después, pues ya la combinatoria con los diferentes saxofonistas, con Mando Doram, conmigo, después también estaba Dani Pérez, que también lo hizo, y no sé, muy bien, fue una orgía de saxo. Nosotros, que tuvimos el gusto de disfrutar el pase doble en el Jamboree, damos fe de que fue una auténtica animalada. Spencer Eboy es uno de los personajes contemporáneos que están con el saxofón, y es que en esto de soplar hay grandes personajes.
hombre del turbante, el marajá del saxofón, Lynn Hope, Sons of Sahara, una de las canciones incluidas en Los Saxofonistas Salvajes, nuevo LP de Dani Nelo, editado por Buen Ritmo. Cuéntanos más acerca de este hombre del turbante. Pues sí, era un saxofonista salvaje. Tenía una combinatoria entre el directo y las grabaciones. Las grabaciones era un poco más comedido y variaba entre el exótica, hacía estándares algunos de jazz con los cuales tuvo mucho éxito. Grabó Blue Moon, grabó el Tenderly, que antes te lo comentaba, que había vendido 1 millón de copias de una versión, y una versión sencillita, que tampoco no te creas que es aquello, pero estaba muy bien hecha y muy simplificada y tal. Y en cambio en el directo el tío se volvía loco y era uno de los que tenía uno de los shows potentes de Honker, ¿no? En el Honkers and Screamers, el libro de esa Biblia, el Rhythm and Blues, que cuenta tantas anécdotas de cantantes de Rhythm and Blues y de la historia del Rhythm and Blues, hablan de una famosa de Lynn Hope, que el tío se bajó entre el público a tocar con un solo de una nota, aquello incendiando totalmente, y salió fuera del teatro, se puso en mitad de un cruce, paró el tráfico, la gente estaba enloquecida a su lado, hasta que tuvieron que venir la policía allí a decir, por favor, para de tocar, no podemos con tu sonido, y el tío... Sí, Lynn Hope era muy grande, y bueno, esto iba con turbante, tenía esta estética encantadora. Yo estoy por ponerme turbante, tío, de verdad, me encantaría, porque te da hay un look buenísimo, ¿no? Pero bueno, también ser negro también favorece. Pelirrojo, un bigote y con turbante no me acabo yo de... Pero bueno, y nada, yo creo que era una cuestión de marketing. El tío decía que se había convertido al islamismo, pero bueno, no... Bueno, nos quedamos con su música y con este sí que hemos hecho una versión, ahora te comentaba, ¿no? El tema original es más sencillito, es encantador, la versión original es brutal, pero es más sencilla, entonces aquí lo hemos rearreglado un poquito para darle un poquito más de empaque y que tuviera unidad con el resto de los temas, ¿no? Para que también que haya esta sensación de álbum, ¿no? No hay miedo, entonces, a trastear con las canciones de los ídolos. No, tío, porque es que si no sería ya te digo, una reproducción de lo que tú puedes escuchar y mucho mejor, ¿sabes? Porque, dicho de primera mano, ¿no? ¿Sabes? Intentar ahora sonar como un saxofonista que nació en los años 20 y que murió en los años 60, no, tío, soy de Barcelona y tal, ¿sabes? No tiene sentido, yo creo. Ya que hablamos de él ahora, me gustaría preguntarte, te lo pregunté hace unos meses cuando venías con ese nuevo disco de Mambo Jambo, y quiero reformular la pregunta, ¿cómo va lo de conquistar al público con la música instrumental? También le lanzábamos la pregunta el otro día a Dani Niño, saxo barítono de los Saxos del Averno. Están sobrevalorados los cantantes en ocasiones, no hace falta un cantante todos los días. Bueno, yo creo que hay gustos para todo y todo siempre es lo que te emociona. Nada es mejor que nada, ni hay música más válida que otra, simplemente lo que te emociona es lo que funciona. Y entonces yo creo que simplemente ahora, pues en toda la península se está normalizando el tema de la música instrumental. Ya teníamos aquí tradición desde los años 60. Pequeñiques. Exactamente. Pero bueno, quizá dentro del rhythm and blues, el rock and roll y otras músicas que tampoco hay que etiquetarlo todo, ¿no? Pues nos estamos haciendo nuestro sitio tranquilamente, de una manera... A ver, ¿por qué toda la música ha de ir al Palacio de los Deportes o llenar, yo qué sé, un número 1 de una radio fórmula, ¿no? ¿Por qué? Nos han hecho creer que todo ha de ser para el mercado. Mi culo, o sea, no. Yo quiero tocar estos temas porque me gusta tocar el saxo y me gusta tocar estos temas. Y si yo conecto con la... Hombre, la otra cosa es que si no hubiera nunca nadie en mis conciertos no sería viable. O los de Mambo Jambo, porque dices, bueno, para esto te quedas en casa o en el local de ensayo. Pero ves que a la gente le gusta y le emociona y que puedes conectar con la gente. Pues ahí está, ¿sabes? No hay otra que la música y la emoción. Nosotros, como estamos enlazando grabaciones instrumentales, lo cierto es que en estas últimas semanas estamos tranquilos, estamos disfrutando de no escuchar a ningún cantante en espíritu de rock and roll.
Alvin Red Tyler grabó este Walk On, que escuchamos ahora a través de la versión que hace Danny Nello bien acompañado. Alvin Red Tyler, otro de esos personajes que hemos escuchado, como avanzabas al principio del programa, muchas veces sin ponerle nombre, pues habitualmente grababa con Alan Toussaint. Sí, fue uno de los saxofonistas de plantilla, como si dijéramos, del J&M Estudios de Cosimo Matassa, y después pasó a ser A&R, o sea, artista y repertorio, el hombre que fichaba y controlaba un poco, y productor de Ace Records, Ace la americana, no la inglesa de reediciones. Exactamente. Y fue un personaje que fue uno de los arquitectos del rhythm and blues de Nueva Orleans de los 50, ¿no? Y todos, bueno, un montón de gente que pasó por allí, de Shirley and Lee, Frankie Ford, todos pasaron por ahí. Te habrás fijado en este tema que hay unos coros. Aquí dejamos que alguien cantara, pero muy suavemente. Era Agustí Burriel, precisamente de los Big Jamboree, y una chica que la acompañaba habitualmente y que nos dieron este punto ahí como novelty. Bueno, no novelty, pero ¿sabes? Este tipo de coros así un poco cheesy, un poco horteras, que a mí me encanta, la verdad. Sí. El 18 de mayo vais a estar presentando Los Saxofonistas Salvajes en Portacaeli, en Valladolid, y el 19 de mayo aquí en Madrid, en la Sala El Sol. ¿Van a ser los mismos músicos que grabaron el disco los que se van a subir al escenario contigo en directo? La mayoría creo que sí. A ver, es una formación grande y a veces siempre pincha alguno, pero creo que estas dos actuaciones sí que las tenemos con el 11 de gala, que dirían en el fútbol, ¿no? Sí, vamos allí a muerte con todos, y después hacemos la presentación en Barcelona el 14 y 15 de junio, y ya iremos haciendo. Claro, estamos en la combinatoria de agendas con lo de Mambo Jambo, y bueno, vamos haciendo. ¿Cómo van a funcionar los conciertos? Porque en tu anterior LP, en Saxorama, disfrutábamos de las composiciones propias. Aquí en Los Saxofonistas Salvajes están los homenajes. ¿En el show vas a intercalar lo propio con lo ajeno? No, tío, no. Vamos ahí a muerte con el disco, y seguimos en la línea de este disco. Musicalmente es un espectáculo. Entonces, sí, a lo mejor podemos hacer en el bis algún tema propio, pero yo creo que es más redondito si acabamos la faena, ¿no? Aquí son 13 temas, pero son muy cortitos, o sea, son 40 minutos aproximadamente. Seguimos con los temas que se quedaron fuera, ¿sabes? Que son, yo qué sé, 6 o 7 temas más en la línea, alguno de Joe Houston, alguno de Herb Hadestry. Yo creo que tiene más sentido en este caso hacerlo así me ha salido, y así, no sé, hay que seguir la intuición. Baile al ritmo del saxofón, el 18 de mayo en Portacaeli, el 19 de mayo en El Sol, y 14 y 15 de junio en Barcelona, en Jamboree. El Jamboree, que sí, se está convirtiendo en un sitio muy, muy agradable para tocar cada vez más, con una programación que, bueno, pues que la hacen muy bien, la verdad, porque mezclan. Antes era muy nicho de jazz contemporáneo solo, y ahora pues hay jazz contemporáneo, hay soul, hay rhythm and blues, hay rock and, o sea, se ha abierto muchísimo, y la verdad es que es una gozada tocar allí. Y a ver, está muy bien tocar en salas de 300 personas cuando las llenas, y está muy bien, pero hay ciertas músicas, ponle cosas de blues, cosas de que, bueno, con 2 pases de 200 vas súper bien, ¿me entiendes? Vas perfecto, vamos, vas que chutas. Es lo que hay músicas para mayorías, está el McDonald's de la música, y después hay pequeños comercios o sitios más de gourmets, ¿no?
confesar que para nosotros ha sido un descubrimiento topar con estos saxofonistas a los que pone en primera plana Dani Nelo, y que es un gusto poder preguntar y poder curiosear con él aquí en persona. Vosotros tenéis el privilegio de escuchar Espíritu de Rock and Roll y de reproducir el podcast tantas veces como queráis, pero igualmente podéis comprar el disco y en él encontraréis una guía de escucha, pues Dani Nelo comenta detalladamente cada una de las canciones. Para cuando ya hayáis escuchado el podcast podéis recuperar la guía de escucha. Nosotros seguimos ahora con las preguntas. Estamos escuchando el Tis-Sin de Nobel Watts, una de las canciones más sorprendentes por ir quizá hacia otras sonoridades, otras atmósferas. Claro, sí, es cierto. Esto nos situamos ahí, creo, en la versión es del año 61. Y el señor es Nobel Watts. Nobel Watts era otro músico de sesión, la misma historia de siempre. Había tocado con la orquesta, yo qué sé, no sé si era el Lionel Hampton o la de Cootie Williams, aquello. Había como 2 o 3 big bands de finales de los 40 que eran auténticos crisoles de saxofonistas salvajes, ¿no? Especialmente la de Lionel Hampton. Y Nobel Watts después se hace músico de sesión. Y yo lo conocía porque muchas de las grabaciones que hizo para Atlantic King Curtis llevaba de segundo Nobel Watts o Count Red Haskins, que era un saxofonista que había tocado también con Louis Jordan. Y bueno, pues empecé a buscar material sobre este señor y tiene de todo. Tiene cosas más rock and rolleros, más rhythm and blueseros, grabadas ya él es de Florida, grabado en Nueva York, al final 57, una cosa así, que es muy interesante, el Blast Off de Nobel Watts. Y después tiene singles sueltos, y uno de ellos, el Tis-Sin, que curiosamente se recuperó dentro del marco del Northern Soul. En según qué fiestas pinchaban este tema, descontextualizado totalmente, porque no tiene mucho de Northern Soul, pero bueno. Y el otro es una cara B de Hot Tamales, del sello Baton, que un sello independiente que sacaba muy pocas referencias, y una de ellas el Hot Tamales, que es otro tema así. Y sí es verdad, pero más que estilos, aquí, aparte de rhythm and blues y de etiquetas que le podamos poner, yo he seguido personas, ¿sabes? Saxofonistas, de eso va la historia, ¿no? De saxofonistas salvajes. Y este hombre es un saxofonista salvaje, visceral, que cada versión, o sea, cada tema suyo y cada solo se juega la vida en cada tema. Escuchábamos, como te decíamos, ese Tis-Sin, pues vamos a escuchar ahora Hot Tamales. And cha-cha.
prison Georgia. Alvin Red Tyler dándole la mano a Dani Nelo en ese Hot Tamales. Seguimos, Novel Watts. Estamos repasando diferentes saxofonistas y llegamos a otra de las sorpresas del disco. Nos encontramos con Gil Bernal, un tipo que soplaba el saxofón en el Rebel Rouser de Duane Eddy y que también registró un single, The Dogs, la canción que ha querido incluir Dani Nelo en Los Saxofonistas Salvajes. Cuéntanos acerca de Gil Bernal, que precisamente en la cara B de este mismo single hacía una reivindicación por los derechos. Sí, con el tema James Meredith, famoso. Pues Gil Bernal era también un músico de estudio que había grabado, como tú dices, varios discos con Duane Eddy. Y después ha tenido muy buenos saxofonistas siempre Duane Eddy. Siempre había tenido a Blas Johnson, el saxofonista más conocido por tocar la Pantera Rosa, con Mancini. Tuvo a Steve Douglas, que era uno de los saxofonistas de la Wrecking Crew, de la famosa Wrecking Crew, y tuvo a Gil Bernal. Gil Bernal era a finales de los 50, un músico blanco, de madre mexicana y de padre siciliano, y que había grabado pues también con muchos grupos vocales. El famoso solo de Riot on Cell Block No. 9 de los Robins es de él, y había, creo que en los Coasters había también grabado alguna cosita. Y nada, probó fortuna a finales de los 50, 58, 59, empezó a hacer singles como crooner, así como medio crooner, twist, o no sé cómo llamarlo, no hace falta etiquetarlo, tenía un rollo cantando muy, muy, muy agradable. Os recomiendo muchísimo Gil Bernal. Y entonces me gustaba mucho este tema y es el único que he escogido de repertorio que es originalmente cantado, y yo lo he hecho con la melodía, con el saxo. A ver qué os parece. Look out for that dog. For that dog. Look out for that dog.
Jill Bernal, Noble Watts, Elvin Red Tyler, Lynn Hope, Willis Gator Tail Jackson, King Curtis, Big J. McNeely, algunos de los saxofonistas que hemos disfrutado gracias al trabajo de Dani Nelo, quien está presentando Los Saxofonistas Salvajes, un LP acompañado de su guía de escucha, editado por Buen Ritmo, y que podrás disfrutar en espectáculo en vivo el 18 de mayo en Portacaeli, Valladolid, el 19 de mayo en Madrid, en la Sala El Sol, y los días 14 y 15 de junio en Barcelona, en Jamboree. Siempre un gusto, Dani, se nos quedan temas fuera, eso es bueno, habrá que repetir dentro de poco. Sí, ya vendré con el segundo volumen. Sí, lo de la guía de escucha, la verdad es que me apetecía mucho hacerlo y lo que comentábamos a micro cerrado es para extenderse y hacer un pequeño opúsculo, un pequeño libro, aunque sea, porque nadie escribe sobre esta gente, parece que a nadie le importe estos saxofonistas, ¿no? Y a mí sí me importan. Sí. Nosotros celebramos la publicación del disco y estaremos atentos a esa segunda parte. Un gusto, nos vemos pronto. Muchas gracias por haberme invitado. Nos despedimos con Spanish Onions, una canción incluida en Los Saxofonistas Salvajes, una adaptación a cargo de Dani Nelo y compañía. Un beso.